Buenos días, compañeros e ingeniero. Somos el grupo 6 y en esta mañana vamos a exponerles acerca del tema formulación de planes de manejo forestal y metodología PROCAFOR. Bien, el manejo forestal en Guatemala ha sido una intención que se ha plasmado en diferentes legislaciones emitidas en los últimos años. Sin embargo, no se ha concretado por diferentes razones. Entre ellas, la falta de claridad conceptual de la ordenación, también el tamaño de las unidades productivas y la cultura agrícola. Y pues como resultado de eso, las actividades de intervención en los bosques de Guatemala se han orientado al aprovechamiento forestal. Y a nivel centroamericano se inició un proceso orientado a promover e impulsar el manejo forestal sostenible, apoyado en el Programa Regional Forestal para Centroamérica, PROCAFOR. Este programa desarrolla una metodología simplificada para la formulación de planes de manejo forestal en bosques de coníferas y teniendo como base, pues para la planificación y el desarrollo, parámetros silviculturales para asegurar la permanencia del bosque. Bien, esta metodología se basa en un modelo que se comenzó a utilizar en Guatemala a través del proyecto Manejo y utilización sostenida de bosques naturales de coníferas en Guatemala. Este modelo centroamericano fue introducido en Guatemala en el año de 1993 y en su estructura de desarrollo se obliga al planificador forestal a considerar las principales variables taxonométricas que son necesarias para planificar un manejo forestal sostenible. Asimismo, también es necesario desarrollar un mayor trabajo técnico de recopilación de campo. También es necesario saber y conocer qué información necesitamos extraer para luego sistematizarla y analizarla. Y en base a esa información, pues ya formular el manejo. Y durante toda esta exposición, pues les brindaremos dicha información. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aspectos generales para la aplicación del modelo. En los aspectos generales se encuentra el sistema de planificación forestal y la ejecución de actividades. Generalmente, dentro del sistema de planificación forestal se identifican 3 etapas. Estas 3 etapas pues son complementarias dentro de ese sistema y estas son la planificación nacional, el plan de manejo o planificación general y el plan operativo o planificación específica. Bien, un sistema de planificación forestal se define como el conjunto de actividades planificadas y ejecutadas en diferentes etapas dentro del manejo forestal. Y esto pues para lograr la mejor utilización de los recursos. En la planificación nacional se conocen los recursos forestales de un país. Esto con el fin de dar a los entes planificadores del Estado información básica en materia forestal para definir y mejorar las políticas forestales en concordancia con las políticas sociales y económicas. En el plan de manejo, pues en esta etapa se planifican las actividades en periodos quinquenales en forma permanente a lo largo del periodo de rotación de la especie forestal dominante en la estructura del bosque, por lo que cada 5 años se realiza un proceso de revisión y análisis de la planificación. Esto se hace para la modificación o la validación del manejo. En la medida que se logre la ordenación forestal, se podrá también ampliar el periodo de planificación. El plan operativo. El plan operativo es una herramienta que ayuda al propietario a ejecutar las actividades anualmente. Asimismo, proporciona información más precisa para vender los productos obtenidos durante el aprovechamiento. También permite a las autoridades correspondientes supervisar y evaluar las actividades y determinar el pago de impuestos.
En esta etapa también es posible realizar inventarios con mayor grado de detalle y presentar mapas con mayor precisión. Ahora bien, en la ejecución de actividades, preferiblemente se desea que las actividades planificadas en el plan de manejo y específicamente en el plan operativo se ejecuten en la fecha prevista. Sin embargo, pues existen factores climáticos y también de decisión que muchas veces influyen en la planificación inicial, por lo que es necesario llevar un registro de las actividades y también un control de costos para hacer cambios en los periodos futuros del plan de manejo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el modelo centroamericano establece los siguientes procesos y componentes. Dentro de los procesos están las actividades previas, también está la división natural del bosque, que en este caso el componente sería la rodalización. Está la toma de datos y registro de la información y procesamiento de datos, que el componente sería el inventario forestal. Se encuentra también el criterio de regulación, determinación de la cota permisible y planificación del aprovechamiento, que en este caso el componente sería la regulación de la corta, y por último está la planificación de áreas, periodos y tiempos de ejecución, que en este caso el componente sería la planificación de actividades. Siguiente diapositiva, por favor. Procesos previos a la elaboración del plan de manejo. Para la formulación del plan de manejo se deben seguir ciertos procesos, estos deben de ser lógicos y el técnico forestal pues debe de conocer los pasos más importantes que ayuden a formular pues este documento. Los criterios importantes en el proceso son los siguientes: el periodo del plan de manejo, la información actual de la finca y la entrevista con el propietario. El periodo del plan de manejo es un lapso de tiempo en que se realizan las actividades
Buenos días, compañeros e ingeniero. Las principales variables taxonométricas que son necesarias para planificar un manejo forestal sostenible. Asimismo, también es necesario desarrollar un mayor trabajo técnico de recopilación de campo. También es necesario saber y conocer qué información necesitamos extraer para luego sistematizarla y analizarla, y en base a esa información pues ya formular el manejo. Y durante toda esta exposición pues les brindaremos dicha información. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aspectos generales para la aplicación del modelo. En los aspectos generales se encuentra el sistema de planificación forestal y la ejecución de actividades. Generalmente, dentro del sistema de planificación forestal se identifican 3 etapas. Estas 3 etapas pues son complementarias dentro de ese sistema, y estas son la planificación nacional, el plan de manejo o planificación general y el plan operativo o planificación específica. Bien, un sistema de planificación forestal se define como el conjunto de actividades planificadas y ejecutadas en diferentes etapas dentro del manejo forestal, y esto pues para lograr la mejor utilización de los recursos. En la planificación nacional se conocen los recursos forestales de un país. Esto con el fin de dar a los entes planificadores del Estado información básica en materia forestal para definir y mejorar las políticas forestales en concordancia con las políticas sociales y económicas. En el plan de manejo, pues en esta etapa se planifican las actividades en periodos quinquenales, en forma permanente a lo largo del periodo de rotación de la especie forestal dominante en la estructura del bosque, por lo que cada 5 años se realiza un proceso de revisión y análisis de la planificación. Esto se hace para la modificación o la validación del manejo. En la medida que se logre la ordenación forestal, se podrá también ampliar el periodo de planificación. El plan operativo. El plan operativo es una herramienta que ayuda al propietario a ejecutar las actividades anualmente. Asimismo, proporciona información más precisa para vender los productos obtenidos durante el aprovechamiento. También permite a las autoridades correspondientes supervisar y evaluar las actividades y determinar el pago de impuestos. En esta etapa también es posible realizar inventarios con mayor grado de detalle y presentar mapas con mayor precisión. Ahora bien, en la ejecución de actividades, preferiblemente se desea que las actividades planificadas en el plan de manejo y específicamente en el plan operativo se ejecuten en la fecha prevista. Sin embargo, pues existen factores climáticos y también de decisión que muchas veces influyen en la planificación inicial, por lo que es necesario llevar un registro de las actividades y también un control de costos para hacer cambios en los periodos futuros del plan de manejo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el modelo centroamericano establece los siguientes procesos y componentes. Dentro de los procesos están las actividades previas, también está la división natural del bosque, que en este caso el componente sería la rodalización. Está la toma de datos y registro de la información y procesamiento de datos, que el componente sería el inventario forestal. Se encuentra también el criterio de regulación, determinación de la cota permisible y planificación del aprovechamiento, que en este caso el componente sería la regulación de la cota. Y por último está la planificación de áreas, periodos y tiempos de ejecución,
que en este caso el componente sería la planificación de actividades. Siguiente diapositiva, por favor. Procesos previos a la elaboración del plan de manejo. Para la formulación del plan de manejo se deben seguir ciertos procesos. Estos deben de ser lógicos y el técnico forestal pues debe de conocer los pasos más importantes que ayuden a formular pues este documento. Los criterios importantes en el proceso son los siguientes: el periodo del plan de manejo, la información actual de la finca y la entrevista con el propietario. El periodo del plan de manejo es un lapso de tiempo en que se realizan las actividades forestales. Este estará dado por la edad de rotación y por el objetivo de manejo. El modelo recomienda planificar actividades permanentemente a lo largo de la edad de rotación, utilizando horizontes temporales de planificación cada 5 años. Esto para evaluar el comportamiento de la masa forestal a las diferentes intervenciones. En la información actual de la finca, pues el técnico forestal debe obtener del propietario la información actual de la finca con base a los siguientes elementos, que serían la documentación de la finca, los límites de infraestructura de la finca y mapas y fotografías aéreas. En la documentación de la finca es necesario que el técnico conozca la tenencia de la tierra, también la escritura o el título de la propiedad, o también el registro de la propiedad y cualquier aspecto legal que ayude en el proceso y la aprobación del plan. En los límites de infraestructura de la finca, si ya existe un croquis o un plano topográfico de la propiedad, es recomendable hacer una verificación de los límites existentes. Normalmente en el país existen problemas sobre la delimitación de las propiedades y esto puede ocasionar problemas cuando se inicia la rodalización y también la cuantificación de la información. Así que es necesaria la verificación de los límites existentes de una finca. Y los mapas y fotografías aéreas, pues son uno de los aspectos más importantes para formular el plan, ya que se trata de buscar información básica de la región donde esté ubicada la finca. El uso de hojas cartográficas o fotografías aéreas ayudan al técnico a simplificar el trabajo en el menor tiempo y a un costo adecuado. Ahora bien, en la entrevista con el propietario, es recomendable hacerse cuando ya se realiza el reconocimiento del área de manejo. El empleador es el dueño del bosque y por lo tanto se deben conocer las inquietudes que él tenga o cuál es su estatus económico o las experiencias forestales que éste pueda tener. Siguiente diapositiva, por favor. División del bosque. En la división natural se plantea la utilización del rodal como unidad básica de división natural del bosque. El rodal pues es la unidad mínima de bosque geográficamente continua, cubierta con árboles de características casi homogéneas y que puede ser sujeta al mismo tratamiento silvicultural. Básicamente cada rodal tendría las siguientes características: la misma especie dominante, la misma clase de edad, la misma clase de altura, la misma densidad, el mismo tipo de suelo, la misma clase de pendiente, la estructura es igual y el volumen es casi igual. Siguiente diapositiva. Bien, el rodal ideal es la unidad mínima de bosque que proporciona al técnico forestal la idea del tamaño del rodal ideal que deberá existir en el bosque para ser manejado en un futuro. Y este se determina de la siguiente manera. En la primera fórmula, pues vemos que el rodal ideal es igual al área total con bosque dividido a edad de rotación y pues esto da como resultado el rodal ideal.
Por ejemplo, si deseamos saber el rodal ideal de cierta finca, pues lo operamos de la siguiente manera y el ejemplo lo tenemos en el segundo cuadrito. Si tomamos como base los datos proporcionados ya en este ejemplo, tendríamos un área total de la finca de 100 hectáreas, un área total cubierta con bosque de 90 hectáreas, un tiempo de rotación de 30 hectáreas. Entonces, ya aplicando la fórmula, tendríamos que el rodal ideal es igual al área total del bosque, o ya sea la finca, que en este caso son 90 hectáreas, dividido la edad de rotación, que en este caso son 30 hectáreas, y esa operación pues nos da un resultado de 3 hectáreas. Entonces, para este ejemplo específico, el tamaño ideal del rodal sería de 3 hectáreas. Siguiente diapositiva. Divisiones administrativas. Dentro de las divisiones administrativas se encuentra el rodal, los comportamientos y los sectores. En el modelo centroamericano, la división natural del rodal también funciona como una unidad administrativa. Los comportamientos constituyen áreas de mayor extensión que un rodal y pretenden agrupar áreas con tratamientos homogéneos que contienen varios rodales. Y los sectores, pues son unidades administrativas aplicadas a fincas grandes antes o después de la rodalización. Esto facilita las operaciones de las actividades forestales. En una finca o a criterio del planificador, pues pueden señalarse los rodales y compartimientos, o bien se señalan rodales y sectores, o solamente los rodales. Los límites de los rodales no están marcados en el campo. Su delimitación dependerá de ciertos criterios, como lo es la estructura del bosque, el criterio del técnico forestal, el tamaño del área, y para delimitar pues se utilizan carreteras, quebradas y ríos. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, gracias. La rodalización consiste en la división de la finca en tanto rodales como sitios adquiera esta dominación. También pueden ser identificados y señalados en el mapa forestal. La rodalización preliminar consiste en dividir un área con cobertura forestal en rodales, recordando que cada unidad de superficie tiene sus propias características y que son delimitadas en base a criterios ya establecidos. El mapa preliminar servirá para la ordenación del bosque y para la planificación del inventario. En la metodología para rodalizar se usan 3 métodos, que es usando fotografías aéreas, un mapa topográfico o hacer el mapa. Al usar el primer método, que es usando fotografías aéreas, pues se divide en 3 fases. La primera fase es contando ya con las fotografías aéreas de la zona y con la ayuda de un estereoscopio de espejo o del bolsillo, se puede proceder a realizar la fotointerpretación, la cual consiste en dividir el área en estratos o clases de desarrollos basados en 3 características: el tipo, el estado vegetativo y la densidad. En la segunda fase, con la ayuda del transferidor de escalas, pues se procede a elaborar un mapa de estratos y de uso actual del suelo. En él se definen las áreas agrícolas, también las áreas pastizales, las áreas de protección y las clases de desarrollo del bosque. Y en la tercera fase se realiza la elaboración preliminar del mapa de rodales. En el método mapa topográfico, con la ayuda de una hoja cartográfica y con apoyo del altímetro, se hace un mapa topográfico a una escala adecuada.
pues en este mapa topográfico hay que dibujar carreteras, quebradas y ríos. Y ya con el mapa topográfico se hace la rodalización preliminar directamente en el campo. Normalmente en terrenos quebrados se ubican los puntos altos de la finca. También se utilizan los caminos forestales, las veredas y quebradas y se camina en las líneas de filas. Después se hace un mapa en rodales directamente en el campo y el mapa final de rodales se elabora después de realizar el inventario. El último método consiste en hacer el mapa en campo y esto pues se hace con la ayuda de una brújula y papel milimétrico. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero se deben definir los límites de la finca y marcar una línea principal en el papel. También se deben definir y marcar líneas paralelas y equidistantes con una distancia estimada entre ambas. Y por último, pues dibujar los límites del rodal usando los cuadros marcados con brechas en el campo. Por lo que es necesario pues llevar a campo papel milimetrado, una regla, lápiz, un prisma o ya sea brújula, una cinta métrica, un machete y una cinta para marcar. Este método se puede usar en pequeñas fincas o bien con pendientes menores al 20%. Bien, ahora le dejo el tiempo a mi compañera que seguirá ampliando esta información. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar acerca del plan inventario para un plan de manejo. Bueno, la realización de un inventario es sumamente importante para nuestros bosques, debido a que se usa para medir y registrar los datos que contiene nuestro bosque, ¿verdad? Y nos sirve para que nosotros podamos darle un manejo adecuado. El inventario incluye la forma de procesar los datos para referir la información sobre la cantidad y la calidad de los árboles. Esta también sirve para prescribir los tratamientos silvícolas en el periodo del plan de manejo de acuerdo al objeto previsto para el propietario del bosque. Un inventario forestal tiene que tener como objetivo específico o siempre debe tenerlos, ¿verdad? Tener de forma clara el tipo, cantidad y calidad de la información a tomar, ya que de ello depende, ¿verdad? Que se tengan unos resultados correctos y que no se tengan pues consecuencias de las decisiones tomadas. El inventario es también muy importante debido a que pues implica uno de los factores en que se requiere mayor inversión, ya que es más o menos el 60 al 70% la inversión que se requiere para la elaboración de un inventario en un plan de manejo forestal. Entonces hay que considerar esto y definirlo con anticipación. Hay que considerar el método que se va a utilizar desde el punto de vista económico y de la precisión de la información que se va a obtener, ¿verdad? Porque vamos a obtener información, el objetivo es obtener información, ¿verdad? De que sea de calidad y que nos sirva para nuestro plan de manejo y que todo sea adecuado y de acuerdo a lo que nosotros queremos o de acuerdo al objetivo del propietario, ¿verdad? El objetivo del inventario para el plan de manejo es obtener información para conocer la capacidad productiva del suelo y con ello determinar la cota anual permisible y planificar las actividades para el periodo del plan. Algunas de las características de la metodología, del inventario forestal son es la utilización de las guías y tablas para la determinación de la intensidad de muestreo y para la determinación de la forma y tamaño de las parcelas. Este plan de manejo o el plan de manejo establecido por Procafor utiliza o ya tiene establecidas algunas tablas que permiten
la realización de los inventarios. También se pueden utilizar algunas guías, curvas y tablas para realizar inventarios prácticos y rápidos. Esto principalmente se van adquiriendo, ¿verdad?, habilidad para utilizarlos, ya sea llevándolos a la práctica. También es necesario que el técnico defina el tratamiento forestal para cada rodal directamente en el campo, con la información recopilada durante el proceso de inventario y con la observación directa de las condiciones del rodal en el momento de la decisión. Algunas características que tienen los inventarios es que se realizan en rodales, también se permite un margen de error del 15%, y se presenta una hoja de campo por cada rodal. Los objetivos del inventario es obtener información sobre el uso de la tierra y las coberturas selectivas de cada estrato del bosque. También se puede conocer el volumen y el crecimiento para determinar la cota permisible, lo que indicábamos anteriormente, ¿verdad? Y se identifican los tratamientos silvícolas. El inventario debe generar información básica que permita conocer la situación actual del rodal y las indicaciones del tratamiento que el bosque necesita para un periodo del plan de manejo. Siguiente diapositiva, por favor. La metodología del muestreo. La determinación del número de parcelas dentro de cada rodal. El número de parcelas o unidades de muestreo, digámoslo así, para cada rodal, ¿verdad?, está determinado por el tamaño y la estructura del mismo. En este cuadro se observa el tamaño de la muestra sugerida, y esta depende del área. Por ejemplo, un área menor a 1 hectárea de terreno y que la estructura del bosque, ¿verdad? Hay 3 tipos de estructura que esta metodología pues clasifica, que está homogénea, normal y heterogénea. Mientras más homogénea sea nuestra parcela o nuestra área, entonces se van a tener menor cantidad de parcelas de muestreo, digamos, para nuestro inventario. Y mientras más heterogéneo sea, vamos a necesitar mayor cantidad de parcelas dentro del rodal. Observamos que pues en un área menor a 1 hectárea, en un área homogénea tenemos solo 2 a 3 tomas, mientras que en un área heterogénea tenemos 4 a 5 tomas, o sea que prácticamente se nos duplicarían los datos, y en una estructura normal pues tenemos de 3 a 4 parcelas. Y conforme el área del rodal vaya ampliándose o vaya, vaya ampliándose, ¿verdad? Mientras nuestra área de rodal sea más grande, nuestro número de parcelas de muestreo pues van a ser en mayor cantidad, ¿verdad? Bueno, estas estructuras o esta tablita, digamos, ya está determinada por la metodología que nosotros les estamos explicando, entonces ya está establecido, ya ha tenido estudios previos, y entonces por eso es que está. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, el tamaño y forma de la parcela. El tamaño depende de factores como la representabilidad de la unidad y el tiempo de medición. La forma puede ser circular, cuadrática o rectangular. Aquí tenemos otra tablita que igual nos brinda esta metodología, que nos trae el estrato. Aquí se clasifican 6 estratos, ¿verdad? Que está en el de regeneración, el de jóvenes, medianos, maduros, y los que son tratados y de baja productividad. La estructura, así como la tabla anterior, la tienen clasificada como homogénea, normal y heterogénea. Y de último nos indica la forma
que debería, o que ellos sugieren que debería ser la parcela. Aquí se observa que la estructura para un área de regeneración se sugiere que sea de 25 metros cuadrados a 50 metros cuadrados en la estructura homogénea, ¿verdad? Y la forma sería circular. En la forma heterogénea lo que cambia es el área, ¿verdad? Que sería un área más amplia porque tenemos mayor variabilidad en nuestra parcela. En cambio, cuando es homogénea, ¿verdad? Solo tenemos como una especie, entonces la mayor parte está entre el mismo estadio, digamos, entonces no hay mayor cambio. Y en los últimos, vamos a ver, que están estrato maduro y los estratos de tratados y de baja productividad, pues se sugiere que la forma sea cuadrado o rectangular de la forma de la parcela que se va a mostrar. Siguiente diapositiva. Gracias. La hoja de campo. Bueno, para que nosotros vayamos y podamos hacer el muestreo, ¿verdad? Ellos sugieren una hoja de campo y tienen un formato ya establecido que está dividido en 4 secciones. Aquí vamos a ver la sección 1, que prácticamente lleva la información general del área. Necesitamos el nombre de la finca, ahí iría el nombre completo de la finca, en dónde está, el número, el sector o compartimento, el número de rodal, porque como indicábamos, cada rodal va a tener su propia hoja de campo. Entonces la altitud que se encuentra sobre el nivel del mar, y como hagan de cuenta que nuestro rodal no va a estar, o toda nuestra extensión territorial, digamos, donde tengamos nuestro bosque, no, a veces tiene una variabilidad en la altitud, entonces tenemos que tomar también esos datos de altitud sobre el nivel del mar, el área del rodal, en metros cuadrados, ¿verdad? Y el uso que se está dando actualmente a la tierra, si ya sea que se le esté dando un uso forestal o algún otro uso, agrícola, agropecuario o silvícola, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Okay. Esta es la sección 2 de la hoja de campo. Y aquí va un resumen de parcelas, dice, donde va información prácticamente de parámetros de la parcela. Y aquí se evalúan algunas características que nosotros ya hemos evaluado en algunos otros casos, pero en el ámbito agrícola, ¿verdad? Algunos parámetros generales son la pendiente promedio del terreno. Como nosotros sabemos, eso se mide con ayuda de un clinómetro y se expresa en porcentaje. Esta información nos ayuda a nosotros a definir el uso de la tierra y a planificar diferentes actividades silvícolas de la finca. También se ve o se evalúa el tipo de suelo. Pues aquí se ve la asociación, ¿verdad?, que tiene cada una de las partículas de suelo, el grado de compactación que sea, o y prácticamente nos da a conocer de forma general sobre el grado de textura del suelo y cuáles serían las dificultades para ejecutar las actividades al momento de realizar la extracción de algunos productos forestales. Aquí esta metodología tiene varios tipos de suelo, clasifica varios tipos de suelo, entre ellos están el arcilloso, el que nosotros conocemos como arcilloso, ¿verdad? El arenoso, que es un suelo suelto, bueno, ellos lo describen como un suelo sin piedras, con una buena profundidad, la grava, suelo limoso, un suelo malo, que ellos lo definen como un suelo difícil de hacer operaciones de extracción de tierra, un suelo normal, que es un suelo con características normales y que posee algunas piedras, ¿verdad? Y un suelo rocoso, y en el que existen, ¿verdad? Como su nombre lo indica, pues mayor cantidad de rocas. La siguiente especie es
Aquí se anotan, ¿verdad? Los tipos de especies que estén presentes, ya sea que fuera un bosque homogéneo, heterogéneo, mixto. Este, entonces, aquí anotamos nosotros qué tipo de especies son las que encontramos en el rodal. La calidad de sitio. Pues la calidad de sitio se determina para cada especie y se utilizan curvas generadas en función al índice de sitio. Para ello ya existen trabajos de investigación que se han obtenido a través de altura y edad de los árboles. Bueno, la calidad de sitio. La calidad de sitio se determina para cada especie utilizando curvas generadas en función del índice de sitio. Esto se hace, bueno, para ello se hicieron algunos estudios, algunos otros trabajos de investigación y de ellos se obtienen a través de las alturas, ¿verdad? Y de la edad de los árboles. En el plan de manejo es necesario definir cómo crece el bosque en las diferentes calidades para determinar el rendimiento y el incremento actual e ideal del bosque y así definir el tiempo económico de la rotación. También tenemos la edad total media, que estos ya son parámetros promedios de los árboles representados de la parcela. Tenemos la edad promedio, ¿verdad? Edad media. Sí, pues esta información se necesita por cada rodal y ayuda para determinar la calidad del sitio. También en la planificación de las actividades, ¿verdad? Que se van a llevar a cabo en el manejo forestal. La altura total media, medida en metros. Pues esta sirve para determinar el volumen por hectárea. Y la calidad del sitio, que normalmente es una altura de 1 a 2 metros de la altura menos de la altura dominante. También está el diámetro a la altura del pecho, o el DAP. Pues esta información ayuda a definir los productos que se pueden obtener en el aprovechamiento. El DAP se necesita para calcular el volumen utilizando la tabla de volumen de árboles individuales. Este DAP principalmente sirve para determinar pues cuánto de madera, ¿verdad? Se va a producir o se va a cosechar de nuestra área. También están los parámetros de densidad, que son árboles por hectárea y el área basal por hectárea. Pues esto también sirve para determinar el volumen, ¿verdad? De árboles que se van a obtener de nuestro rodal o de nuestra extensión total. El volumen por hectárea por corteza. También está el incremento periódico anual de volumen en porcentaje promedio para los próximos 5 años. Se determina la posibilidad de árboles resinados o a resinar por hectárea. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues la sección 3 que contiene nuestra hoja de campo es la descripción de actividades planificadas. Pues en esta sección se colocan, ¿verdad? Los tratamientos prescritos para cada piso o cada especie. Se toma en cuenta la urgencia biológica del mismo y los productos a extraer y el porcentaje del volumen a extraer. Con base a las variables taxonométricas que se obtienen a través del inventario, se determina el tratamiento que se debe aplicar al rodal, así como que se planifican actividades complementarias que el tratamiento requiera, ¿verdad? Y en el inciso número, o en la sección, ¿verdad? Cuarta, ya se colocan observaciones.
Y aquí se colocan algunas actividades, cualquier factor que influya en el crecimiento biológico del rodal o alguna condición particular que tenga que ver con el éxito del tratamiento, incendio, insectos, plagas, presión social, etc. Pues aquí, pues aquí se clasifican algunas variables, digamos, o se clasifica la urgencia de algunas necesidades de nuestro rodal y nuestra metodología las clasifica como sin urgencia, urgente, medio y no es muy urgente. Pues la urgencia, digamos, de las actividades que se van a realizar depende se determina prácticamente por la necesidad que se quiera aplicar en años. Por ejemplo, si es urgente, entonces se necesita aplicar en periodos muy cortos, o sea, sin urgencia, perdón, no tiene como que, pues no es necesario aplicarlo inmediatamente, ¿verdad? Entonces, se puede esperar un periodo de tiempo de más o menos de 5 años para poder iniciar con con ese tratamiento. Cuando ya es urgente, pues se hace la actividad inmediatamente, ¿verdad? Como su nombre mismo lo indica. Y en el caso de la urgencia media, pues se puede realizar en un periodo, o se puede empezar a realizar dentro de 2 a 3 años. Y cuando no es muy urgente, pues se realiza en periodos después de 4 a 5 años. Este, eh, pues esas actividades se deben ejecutar en el rodal, así como les decía, de acuerdo a la urgencia que se tenga. Y aquí pues es necesario que el técnico determine los parámetros más importantes que tengan el inventario y detectar el tratamiento que sea necesario para el rodal según el grado de urgencia que se tenga para aplicarse. Siguiente diapositiva. Este, pues aquí tenemos algunos tratamientos y planificación de actividades. Pues además de los datos gasonométricos, como les decía, para organizar algunas actividades o tratamientos para nuestro rodal, también necesitamos conocer el tipo de tratamiento, su urgencia y su necesidad. O sea, son varios factores que necesitamos para planificar el tratamiento y las actividades que se van a cabo. Para ello está la diseminación del tratamiento. Pues en este caso el tratamiento silvícola puede definirse como la acción que se aplicará al rodal a través de una actividad forestal para determinar si el rodal necesita un tratamiento, pues es necesario basarse en algunas normas, pues técnicas y la experiencia de la persona que está realizando el plan de manejo. Hay algunos parámetros promedios que se consideran de rodal, ¿verdad? Que son el número de árboles por hectárea, el área basal por hectárea, la calidad de sitio, o la clase de desarrollo del rodal. También se considera el diámetro promedio de volumen por hectárea por año. Y en el caso de la determinación de las actividades, así como les explicaba anteriormente, ¿verdad? Depende de la urgencia, que se tenga de aplicar el tratamiento, ¿verdad? De ello depende si se hace inmediatamente o si se espera un periodo de tiempo. También se basa en la productividad del rodal. Entre menos productivo sea el rodal, pues es más urgente el tratamiento para que ya nos empiece a producir, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Y va a continuar el compañero.
Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar de las cortas anuales permisibles, que por sus siglas CAP, y también vamos a hablar un poquito de la planificación de actividades por año. Primero vamos a decir o definir la corta anual permisible, y aquí nos da el concepto. Dice, expresa numéricamente la capacidad productiva del bosque, ayuda a evitar cortar demasiado y garantizar el uso futuro del bosque. Lo que queremos lograr con las cortas anuales permisibles es tener un bosque ideal. Esto quiere decir que una corta anual permisible se refiere también al volumen con corteza que puede extraerse anualmente y se rige por los siguientes principios. Ahí se mencionan dos principios. El primero, el incremento anual con corteza del bosque durante el periodo del plan de manejo. Y para este principio vamos a decir que la regla general es que no se debe cortar más volumen de lo que el bosque crece, en cuyo caso la corta permisible es igual al incremento anual, siendo sumamente muy importante hacer todos los trabajos silvícolas. El siguiente principio que se menciona es la estructura actual del bosque, cómo está estructurado. Si el bosque maduro es mayor al 50% de la cobertura total, se permitirá aumentar la corta anual permisible en un 20%. Hay que tomar en cuenta la madurez del bosque. Eh, si por el contrario, ahora vamos a ver lo opuesto, el bosque joven y mediano es mayor al 70% de la cobertura total, se permitirá reducir la corta anual permisible en 10%. Esto en beneficio del bosque, por supuesto, y del productor. 10% del incremento. Y si fuere mayor a 80% el bosque joven, se permitirá reducirla en un 20% del incremento. Muy bien, teniendo eso en cuenta, esos principios, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Podemos decir, teniendo en cuenta esos principios y esos criterios definidos, podemos decir que la corta anual permisible se establecerá considerando el interés y el compromiso económico del propietario o del productor, es lo que les decía con anterioridad, de tal forma que el bosque le permita un ingreso familiar atractivo. Esto tomando en cuenta los intereses del propietario. Y que a la vez le permita mejorar la situación actual del bosque, convirtiendo a través de la actividad o a través de la silvicultura un bosque ideal. Es lo que les había mencionado. Ahora, estas solo son recomendaciones que este programa nos da. Por ejemplo, da ahí varias recomendaciones que cada país debería normar. La norma debería de tener sus normas de la forma, de qué forma se debe estimar la corta anual permisible, pero tomando en cuenta ciertos criterios, y esos son los criterios que se mencionan: el tamaño de la unidad productiva, la pendiente del terreno, el incremento anual con corteza del bosque, esto medido en metros cúbicos por año. También podemos mencionar el volumen total del bosque con corteza, las clases de desarrollo, que vamos a ver que en un cuadro o en un plan más adelante se van a mencionar también estas clases de desarrollo. También el incremento ideal del bosque con corteza, el volumen ideal del bosque con corteza, el tiempo de rotación que se mide en años, que también nos es útil. Esos datos son datos de campo que se pueden conocer y nos sirven para algunas fórmulas, y la posibilidad de hacer trabajos silvícolas. Por último, dice el deseo del propietario para mejorar la situación actual del bosque. Entonces decíamos que estas son
Estas son normas que cada país debería de tomar en cuenta para estimar la corta anual permisible, eh, tomando en cuenta esos criterios. Ahora sí vamos a ir a la parte de las fórmulas que les había mencionado. Y hay 5 diferentes formas que ahí están enumeradas por inciso A, B, C y D y E. Estas 5 formas para estimar las cortas anuales o la corta anual permisible, CAP. Y dice la primera, que la corta permisible es igual al incremento anual. Eso quiere decir eh, que hay una igualdad, de que hay un equilibrio, ¿verdad? Segundo, dice, determinación de la corta permisible por área en base al tiempo de rotación. Por eso, en las recomendaciones de los criterios que debe tener cada país, se mencionaba ahí el tiempo de rotación y que se toma en años. Y ahora vemos que nos sirve para una de estas fórmulas y es la determinación de la corta permisible por área. Y nos vamos a basar de del tiempo, ¿verdad? De rotación. Y ahí nos da un ejemplo, un pequeño ejemplo de datos de campo. Eh, por ejemplo, en área forestal nos dice que hay 100 hectáreas y el tiempo de rotación, 40 años. Ahora, para determinar la corta anual permisible, debemos dividir las hectáreas dentro de los años o área dividido tiempo. Y entonces usamos los datos que nos dan en el ejemplo y 100 hectáreas, perdón, dividido 40 años. Y la fórmula nos da 2.5 hectáreas. Entonces eso quiere decir que se puede cortar 2.5 hectáreas por año. También se puede hacer los raleos necesarios, por ejemplo, 3 veces durante el tiempo de rotación. Ahora vamos a ver que esto quiere decir que entonces que 2.5 hectáreas eh, por 3 veces nos daría un total de 7.5 hectáreas. ¿Y qué son estas 7.5 hectáreas? Eh, Esas son las 7.5 hectáreas que podemos cortar en un periodo tomando en cuenta, les decía, el, el tiempo de rotación. En un periodo de rotación se puede cortar 7.5 hectáreas. Vamos a lo siguiente, las siguientes fórmulas. Estas fórmulas se pueden utilizar solo cuando se sabe el volumen promedio en metros cúbicos por hectárea y la intensidad de los raleos. Por eso aparece en negrita, porque es importante tener en cuenta que tenemos que tener, les decía, el volumen promedio y la intensidad de los raleos. Estos se puede calcular el volumen total para extraer por año. Y entonces vamos a la tercera fórmula que dice que es igual al volumen total en metros cuadrados dividido el tiempo de rotación dividido 2, partido 2. Y eso es igual a la corta permisible, pero debemos de tener algunos datos extras, ¿verdad? Que las fórmulas primeras dos no pedían. Ahora, la cuarta fórmula dice que es igual al incremento total más el volumen actual menos el volumen ideal dividido el tiempo de rotación. Y esto es igual a la corta permisible. Siguiente dice que incremento ideal partido volumen ideal por el incremento actual. Y eso también nos va a dar la corta permisible. Es una cuestión de fórmulas y se puede jugar, o sea, se puede utilizar cualquiera, dependiendo de los datos que tengamos o que nos hayan dado o que podamos extraer. Aquí ya les había mencionado que aquí se mencionan las clases de desarrollo. Este es una propuesta de las normas técnicas del proyecto
un proyecto de INAV Procafor. Y las fórmulas, hablando un poquito antes de llegar a este cuadro, hablando un poquito acerca de las fórmulas, podemos decir que tienen sus ventajas y desventajas, porque normalmente funcionan en problemas, sin problemas, en las condiciones cercanas a lo ideal, pero hay que tomar en cuenta que en los bosques no tratados, el técnico forestal tiene que utilizar su experiencia y sus criterios sin olvidar las normas técnicas. Esto nos va a dar como que un cálculo cercano, pero no certero. Eso es para el caso de los bosques no tratados. Ahora, con base a lo anterior, ahora sí vamos a hablar del cuadro siguiente. Ese cuadro se presenta como una guía de determinación de la corta permisible como recomendación. Y les decía que es una propuesta para la determinación de la corta anual permisible en áreas mayores y menores de 45 hectáreas. Y es lo que se presenta en la primera fila. Dice en la primera parte hasta 15 hectáreas, luego de 16 a 45 y por último de 45 hectáreas en adelante, que se divide en diferentes, eh, también por las clases de desarrollo, en diferentes categorías, dependiendo el porcentaje dependiente. Y ahí vamos viendo que en el cuadro que para las clases de desarrollo C0, C1, C2, C3 y C5, el volumen de extracción estará en función de su tratamiento silvicultural. Para todas las categorías de finca, según su extensión, con excepción de las fincas mayores de 45 hectáreas, porque ahí ya se pasa, ¿verdad? En donde el plan de manejo general y los aspectos definidos de la normativa técnica correspondiente. Ahora vamos a decir que la aplicación de un tratamiento de corta total en áreas con calidad de sitio mala deberá evaluarse con el más amplio criterio posible y ahí es donde se toma en cuenta, habíamos mencionado la experiencia del técnico, con el objeto de evitar la degradación y la destrucción del área luego de una intervención. Ahora, dos criterios, vamos a mencionar dos criterios técnicos de aplicación de tratamientos esas condiciones, en esas condiciones, y los constituirían, número uno, el establecimiento de áreas de protección y número dos, la posibilidad de cambios de especie. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí vamos a hablar, al principio hablábamos que íbamos a tocar un poquito de la planificación de actividades por año. Y ahí menciona la diapositiva que después de determinar la corta anual permisible, que es lo que explicábamos que se puede determinar por 5 fórmulas diferentes, entonces se planifican las actividades por año, pudiendo cambiar códigos de urgencia de las actividades de uno o varios rodales. En la planificación de las actividades, la corta anual puede variar dependiendo del tamaño de los rodales. Ahí vemos un grupo de técnicos que analizan, ¿verdad? O sea, es importante analizar la información de los muestreos, de las observaciones, para saber si varía dependiendo del tamaño de los rodales. Pero durante el periodo del plan se tendrá una corta total que debe ser igual a la suma de todas las cortas por año. Vamos a hablar ahora de las actividades anuales. Y aquí hay dos actividades anuales que van de cajón, podría decir, que van por obligación. Y estas actividades anuales se planifican en base al registro de las actividades biológicas, utilizando diferentes criterios técnicos. Por ejemplo, la poda. Vamos a hablar primero de la poda y vamos a mencionar 5 criterios de la poda. Y el primero, el criterio del técnico forestal, dependiendo del código de urgencia, cómo el técnico analiza el, eh, para
establecer un proceso, un periodo de poda, se debe tomar en cuenta, número uno, decíamos, el criterio del técnico forestal, dependiendo del código de urgencia. Número dos, el diámetro promedio de los árboles a podar. Número tres, la calidad del sitio del rodal. Número cuatro, el número de árboles a podar. Eso lo determina el técnico forestal. Y cinco, el incremento y las condiciones del rodal. Ahora vamos a hablar de la otra actividad anual que se menciona y es el raleo. Y para el raleo también vamos a mencionar 5 características. Primero, el criterio del técnico forestal. También determina el código de urgencia. Segundo, la densidad de árboles por hectárea. Tercero, vamos a mencionar la calidad del sitio. Cuarto, el incremento y la condición actual. Y por último, la edad del rodal. Vamos a tener que tomar en cuenta la edad, ¿verdad? Usando todos los criterios que ya mencionamos de las actividades y la corta anual permisible, se seleccionan los rodales más urgentes. Por eso es importante que el técnico forestal tenga la capacidad de determinar o sí determinar su código de urgencia. Los rodales más urgentes para formular los planes operativos, haciendo un cambio de las urgencias por el año de trabajo. Cada año se hace un código de urgencia diferente. Nota, es importante tomar en cuenta que en bosques grandes se tiene que concentrar los trabajos económicamente a los sectores con mayor prioridad, tomando en cuenta la infraestructura del bosque. Vamos a hablar ahora de los cálculos, del cálculo de los costos. Y podemos decir, o vamos a decir que para determinar los costos de las actividades por año, es necesario que el técnico esté actualizado con información reciente, no alguien que no le interese actualizarse, sino alguien que tenga en cuenta que la tecnología va avanzando. Sin embargo, el programa de computación tiene algunos rendimientos de jornales de diferentes actividades. Otros costos incluyen caminos, protección, etcétera, ¿verdad? Esos son para calcular el cálculo de costos. Ahora, el cálculo de ingresos. El programa de computación cuenta con precios. Hay varios programas de computación que cuentan con precios de los productos por especie, en el que pues estos programas nos facilitan, ¿verdad? Con puestos en bacadía, estos hablábamos de los productos por especie, con corteza puestos en bacadía. Sin embargo, es necesario hacer los cambios para actualizar esta información. Ahora, el cálculo se puede hacer por producto y por actividad. Esto dentro de los cálculos de ingreso. El cálculo se puede hacer por producto y por actividad. Normalmente el precio de los productos con corteza es menor que sin corteza. Ahora vamos a avanzar y vamos a hablar de los cálculos de productos y mano de obra. Y para eso vamos a decir que el programa realiza todos los cálculos para conocer los productos sin volumen y la demanda de mano de obra que es necesario. Primero, ahí se mencionan para qué, para conseguir los mercados, para hacer los cálculos económicos, para implementar el trabajo anual y para contratar y capacitar al personal para ejecutar las diferentes actividades. Ahora, un resumen económico que también se debe tomar en cuenta. En esta fase del proceso se determina la estrategia del bosque para el propietario. Esto quiere decir que se hace un análisis de los costos e ingresos a través de los diferentes productos a extraer y la mano de obra requerida. Con esto se puede conocer si a través del manejo que se hará
durante el periodo del plan, el propietario va a obtener una ganancia que lo va a motivar a seguir o no, ¿verdad? Entonces, desde ahí él puede ya tener eh, desde las actividades planificadas, él puede saber cuál es el beneficio que él puede obtener. Así que el programa hace el análisis económico mostrando el margen de ganancia, por supuesto, a obtener. Lo ideal es siempre obtener ganancia. Y eso es lo último que mencionaríamos. Quizá se podría agregar que estos programas también pueden incluir mapas del plan de manejo, mapas de uso de la tierra, que eso es algo que ya hemos estudiado, pero no está de más, ¿verdad? Y entonces podemos ver que también hay mapas de actividades anuales, los símbolos y colores a utilizar. Por ejemplo, la simbología, los colores a usar, deben ser citados en las normas técnicas que genere el INAV. El INAV es el agente o el ente que, que establece eso, ¿verdad? Y aquello permite estandarizar la información generada por los planes de manejo. Siempre nos debemos de apegar a la información actualizada generada por INAV y por otras, podría decir, instituciones que tengan una validez tanto en el área, una validez y que tenga un fundamento sólido, un fundamento científico. Entonces, esa es nuestra presentación, compañeros. Y si alguien tiene una duda, puede hacerla también. Gracias por su atención. Muy bien, compañeros, gracias por su atención. Esa fue nuestra exposición. Y veo que ya se están despidiendo algunos. Buen día para todos, buen día, ingeniero. Y si alguien tiene alguna duda, por supuesto, estamos viendo aquí en los comentarios. No hay ninguna, solo despidiéndose. Feliz día para todos, feliz día, ingeniero. Y ahorita les compartimos el resumen en el grupo de WhatsApp.